lo que teníamos antes, ¿cierto? Señor, te damos gracias en esta mañana, venimos delante de ti. Te ponemos, Señor, esta prédica, Señor, en tus manos. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro espíritu en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas grandes para nosotros, Padre. Oh, Señor, te entregamos nuestros sueños, te entregamos nuestras metas. Te las entregamos a ti en esta mañana, Señor. Te damos las gracias por lo que has hecho. Y te damos las gracias por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de que Jesús calma la tempestad, ¿cierto? Hoy vamos a mirar, o vamos a ver, que Dios quiere restituir los años perdidos. ¿A cuántos se les han ido los años rápido? Que se sienta que los años se han perdido. Y cada vez nos miramos más mayores, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pero Dios lo puede hacer. Acompáñenme al libro de Joel, capítulo 2, versículos del 25 al 27. Ahí va a estar el mensaje el día de hoy. Y al último vamos a mirar la historia de un hombre que también pasó por diferentes circunstancias, pero que le siguió creyendo a Dios. Joel 2, del 25 al 27, dice así, ¿lo tienen? Dice, y os restituiré los años que perdieron. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruja. Fui yo quien envió, dice, ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Dice, volverán a tener toda la comida que desean y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca, dice, nunca más mi pueblo será avergonzado. Versículo 27. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más, dice, mi pueblo será avergonzado. Ahora debemos creer fielmente que Dios es un Dios de restitución. ¿Cuánto lo creen? Ahora todos nosotros de alguna u otra manera hemos perdido oportunidades. ¿A quién se le han ido oportunidades? ¿Y se han ido oportunidades por qué? ¿Por miedo? ¿Por miedo a qué? A lo desconocido, ¿cierto? Se nos han ido oportunidades por el reto a lo nuevo. Las hemos dejado ir, esas oportunidades. Hemos despreciado muchas cosas, pero también hemos desperdiciado mucho tiempo. Ahora tal vez miremos hacia atrás y pensamos, híjole, tal vez si me fuera esforzado un poquito más en mi relación, o sea, se fuera restaurado. O tal vez podemos decir, ¿por qué perdí todos estos años yendo a fiestas? O llevo demasiados años con esa situación y no cambia. Pero déjame decirte que tenemos un Dios de restitución, que ha prometido que todo lo que hemos perdido, ¿cuántos han perdido algo? Muchos, ¿cierto? Hemos perdido mucho, pero lo que hemos perdido Él lo va a restaurar, Él lo va a restituir. Eso quiere decir Dios que Él nos promete que todo lo que hemos perdido, Él nos lo va a devolver. Yo lo creo. ¿Cuántos hemos perdido oportunidades? Ahora Dios puede devolver el tiempo. ¿Cuánto creen eso? Y quiero que noten que Dios no les dice que va a restituir las cosas que perdieron, sino dice que Él restituirá los años que han perdido todo. Dios tiene el poder para regresar el tiempo. Dios tiene el poder para regresar los años que hemos desperdiciado o que no hemos aprovechado. Dios lo puede restituir y hacer venir para un mejor tiempo en la vida de nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 20, vamos ahí. Segunda de Reyes 20, del 6 al 11. Ahí vamos a mirar lo que pasó con Ezequías ahí. Dice así, versículo 6. Vuelve y dile al rey que yo, el Dios de sus antepasados. Segunda de Reyes 20, del 6 al 11.
vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado, David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que voy a darle 15 años más de vida. Dentro de 3 días, dice, dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, dice, por mi amor a mí mismo y a David, quien fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Isaías fue y le dio el mensaje a Ezequías. Luego ordenó preparar una pasta de higos y que se la pusieran a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. Ezequías le preguntó, ¿y cómo voy a saber yo, dice, que sanaré? Y podré ir al templo dentro de 3 días. ¿Qué señal me vas a dar? Isaías respondió, dime, tú, ¿qué señal prefieres? ¿A cuánto nos gustaría que Dios no nos hablara de esa manera? Que nos dijera, a ver, dime, a ver, ¿qué estás esperando? Esto, que te lo voy a dar. No, Señor, pero dame una señal para saber que eres tú el que me está hablando. Muéstrame, enséñame, mándame un profeta, mándame a alguien para que me muestre que eres tú. Dime, ¿qué señal quieres? Le contesta. ¿Quieres que la sombra del reloj del sol se adelante 10 grados o prefieres que se retroceda? ¡Wow! Ezequías contestó que la sombra hacia adelante es fácil. Lo difícil, dice, es retrocederla. Prefiero que retroceda 10 grados. Isaías le rogó a Dios que lo hiciera así. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj de Asaf. Ahora Dios le dijo a Ezequías, Dios le dio a Ezequías 15 años más de vida. Ezequías le mandó una señal y el profeta le dio a escoger si quería que avanzara o retrocediera. Eso significa que la sombra se declinara o se retrocediera. Ezequías dijo que retroceda, que se regrese. Y Dios hizo retroceder el tiempo a 40 minutos. Eso significa que retrocedió la sombra en 10 grados. Si eran las 11, Dios hizo que fueran las 10:40. Esto es lo que hace Dios para nosotros. Esto es lo que hace Dios para saber que Dios está en medio del problema. Por eso Él le promete a su pueblo que Él va a restituir los años perdidos, o los años donde no hubo cosecha, donde no hubo fruto, años que se perdieron toda la cosecha. Ahora tienes que vivir convencido que las oportunidades que se te han ido, que hemos desperdiciado, Dios las volverá a poner enfrente de nosotros. Y yo lo creo. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Tal vez puedes pensar que los mejores años de tu vida ya pasaron, que los mejores años de tu vida se han desperdiciado. Pero para Dios los mejores años de tu vida aún vienen por venir. Están por venir. Tenemos la historia de Moisés. Moisés fue rescatado a los 3 meses, ¿cierto? En una canastilla. Fue adoptado por la hija de un hombre poderoso de la tierra de Egipto, que era el faraón. Moisés a los 40 años cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió Moisés? Asesinó a un egipcio, ¿cierto? Y Dios lo envió, yo digo que Dios lo envió a la universidad del desierto. ¿A dónde fue Moisés después de ahí? Se fue al desierto, a la universidad, ¿cierto? Lo que hoy sería la universidad de la aflicción. ¿Por qué digo así? Porque uno aprende en esos tiempos de la aflicción, uno aprende muchísimo.
Dios lo envió al desierto por 40 años. 40 años. Y a los 80 años, entonces lo envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Moisés vivió 120 años. Los mejores años de la vida de Moisés fue cuando Dios le dijo que serían los mejores años para él. Ahora, no tengamos una mentalidad de perdedores. No tengamos una mentalidad de derrotistas. No nos quedemos anclados en esos malos años, o en esas malas decisiones, o en esas malas personas que nos han lastimado, que nos han rechazado, y nos han hecho creer que no podemos salir de ahí, y que nunca vamos a hacer nada. Necesitamos confiar en Dios, y nosotros vamos a llegar a hacer el propósito que Dios tiene en el corazón de nosotros. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos metas, todos tenemos sueños, y pensamos que ya nos vamos a poder alcanzar, que ya se nos pasaron, que se nos ha ido la oportunidad. Ahora, usted intente manejar un auto mirando con el espejo de atrás, con el retrocedor. Va a ser muy imposible, ¿cierto? Va a ser difícil. Por eso nosotros siempre manejamos mirando hacia enfrente y no mirando hacia el retrocedor, ¿cierto? Y así quiere Dios que manejemos nosotros, para mirar un panorama más grande de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, si te caíste en tu carro en un hoyo, no te puedes quedar lamentando por el golpe que recibió tu carro o tu llanta, y por eso no seguir adelante, y dejas de disfrutar tu paseo. Te detienes un momento, cambias la llanta, sigues adelante y no te lamentas por lo que sucedió, sino le pones una llanta nueva, ¿cierto? Ahora, tú decides enterrarlo o plantarlo, el destino que Dios tiene para nosotros. El Señor tiene planeado restituir los años y la cosecha que hayamos perdido, y todo lo que está escrito en la Biblia no depende de lo que está escrito o de lo que está hablado, depende de lo que nosotros creemos. La Biblia está llena de promesas y las hemos leído, pero no las hemos creído. ¿Y de qué sirve si están escritas y no las creemos? ¿De qué nos sirve? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia entre una semilla enterrada o una semilla plantada? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿Una enterrada o una plantada? ¿Será lo mismo? La plantada queda más afuera de la tierra y la enterrada, la raíz es más profunda, ¿no? Okay, vamos a Juan 12:24. Vamos a mirar ahí. Nosotros somos Juan 12:24. ¿Se tiene? Juan 12:24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano, pero si cae en la tierra y muere, ¿produce qué? ¿Cuántas semillas fueron plantadas en el corazón de nosotros? Muchísimas, ¿cierto? Odio, rencor, amargura, temor, soledad, ansiedad, falta de amor, falta de perdón. ¿Qué dice Mateo 5:13? Toda planta que mi Padre Celestial no plantó, la va a quitar, la va a arrancar desde raíz. Ahora, Dios nos compara con semillas. Una semilla puede ser enterrada o puede ser plantada. Enterrada cuando no muere, pero si muere entonces llevará mucho fruto.
Cuando Jesús usa la figura del grano del trigo, está hablando de su propia muerte. Sabía que si Él no moría, el propósito redentor dividido no se iba a cumplir. Necesitaba Él morir. Ahora, para llevar fruto y no quedarse solo, tenemos que morir. ¿Pero a qué vamos a morir, José? ¿A qué vamos a morir? ¿A qué? ¿Al viejo hombre? ¿Vamos a morir al egoísmo? ¿Debemos morir a los malos pensamientos? ¿Debemos de morir a las malas actitudes? ¿Debemos de morir a los gestos arrogantes? ¿Hay que morir al orgullo? ¿El creer que lo mío es más importante que las otras personas? ¿Hay que morir a los gestos intolerantes? ¿Morir al deseo rencoroso? ¿Al rencor, al odio, a la falta de perdón, a la venganza? ¿Hay que morir a nuestro viejo hombre lleno de vicios cargados y ser a la imagen de Dios? Pero ustedes imagínense el pensamiento de la semilla que está enterrada. Ella podrá pensar: ya me morí, de aquí no voy a salir. Ahora, la semilla necesita, ¿qué es lo que necesita la semilla para crecer? Tierra, agua, ¿qué más? Abono. Ahora, la semilla podría estar diciendo, pensando: esta oscuridad es perfecta, ¿cierto? La humedad es perfecta. Esta tierra yo la necesito todos los nutrientes para crecer y dar mucho fruto. Ahora, Dios ha puesto un código de crecimiento en nosotros. Y Dios quiere que nosotros crezcamos y llevar mucho fruto. Esa es la semilla que tenemos que llevar nosotros. Ahora, tú puedes sentir que ese problema o esa situación que estás viviendo hoy en día, o esas adversidades que te estás enfrentando hoy en día, que te han enterrado tu futuro, que solo ves oscuridad, que solo ves temor, que solo ves inseguridad, y que es demasiado pesado para tu vida. O puedes creer que eres una semilla y que toda esa tierra y toda esa oscuridad, lo que estás haciendo es preparándote para que salgas a un lugar de esa situación y llevemos mucho fruto. Cuando Jesús dice que si no mueres no puedes dar fruto, está diciendo que toda esta tierra que te han echado es por algo. Tienes que quitarte toda esa autocompasión, todas esas dudas, todas esas autocríticas, ese menosprecio, ese odio, ese rencor, y saldrás a la luz y llevarás mucho fruto. Nosotros fuimos creados para llevar mucho fruto, pero se nos han ido muchas oportunidades porque no le hemos creído realmente a Dios, que Dios puede hacer algo con nosotros. Está la historia de la mula Lencha. ¿Quién la ha leído? Cuentan que un granjero tenía una mula que se llamaba Lencha. El granjero la amaba mucho a su mula Lencha. Un día Lencha cayó en un pozo de 20 metros de profundidad. No la veía desde porque estaba muy al fondo, y la mula no hacía ruido. El granjero lloró mucho, quería mucho a Lencha, pero no quiso que su mula quedara destapada de animales para que no se la fueran a comer. Entonces tuvo una idea. Dijo: para que no se la vayan a comer, lo que voy a hacer es, le voy a estar echando tierra a la Lencha y la voy a tapar. Cuando él avienta la primera palada de tierra, Lencha se despierta. Y esa tierra que le había caído en el lomo
se empieza a sacudir a ella. Y empezó a echarle tierra. Y esa misma tierra que le empezó a echar a la lencha, le ayudó para sacudirse y subirse. La estaba pisoteando. Y toda la tierra que le estaban echando le estaba haciendo para salir. De repente el granjero miró a Lencha las orejas. Ahora la tierra no la estaba enterrando, sino la tierra la estaba haciendo subir. Y muchos problemas de la vida de esa tierra que nos han echado no son para que nosotros caigamos en la tierra o que nos quedamos enterrados. Esa tierra es para que subamos. Usémosla como una plataforma para salir donde estamos hoy en día. Hoy en día nos han querido enterrar nuestros sueños. No, tú nunca los vas a cumplir, José. No. Y Dios nos pone a pruebas. Y Él te va a restituir y te dará aún más. A nadie nos gustan las pruebas, ¿cierto? Oye, alguien que se levante y dice que diga, José, a mí me encanta estar en prueba. A mí me encanta estar en aflicción. Me gozo. A nadie nos gusta una prueba. 1 Corintios 10:13 dice así. Cada vez que usted esté en una prueba, lea este texto. 1 Corintios 10, versículo 13, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Pero quién? Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. 1 Corintios 10. Pero fiel es Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Más claro? Ni el agua. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero me encanta lo que dice, pero Dios es fiel. Y Dios es fiel. Yo le sirvo a un Dios fiel. Yo le sirvo a un Dios justo. Yo le sirvo a un Dios verdadero, que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podemos resistir. Yo no sé qué prueba estés pasando el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu adversidad el día de hoy. Pero si Dios lo permitió es porque Dios sabe que tú la puedes resistir. Y lo más precioso de esto, que Dios es fiel. Y que nos va a dar la salida para que la podamos soportar. Pero las pruebas no llegan a nuestra vida por casualidad. O simplemente porque para asumir un reto. Dios permite que pasemos por dificultades muchas veces porque desea formar algo nuevo en nosotros. Si algo podemos estar seguros es que tarde o temprano nuestra fe va a ser probada. ¿Cuánto lo creen? Primera de Pedro 1, versículo del 6 al 7, dice así. Así que alégrense de verdad, dice. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Lo que estás pasando el día de hoy no es para siempre. Tu prueba que estás el día de hoy no es para siempre. La escasez que estás en el día de hoy no es para siempre. La adversidad que estás viviendo el día de hoy no es para siempre. Es por un tiempo breve. Estas pruebas, dice, demostrarán que su fe es auténtica, verdadera. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes
es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Lo que estamos viviendo el día de hoy no es para siempre. Esa tribulación va a ser breve. Esa crisis que estamos viviendo va a ser breve. No es para siempre. Las pruebas nos ayudan a hacer cambios positivos. Entendamos nosotros que no somos un producto terminado. Estamos en construcción. Estamos en restauración. Me encanta lo que dice Jeremías 18:6, que dice: ¿no podré yo hacer con ustedes como lo hace este alfarero? Oh casa de Israel, dice el Señor, he aquí que ustedes están en mi mano, como el barro en la mano del alfarero en la casa de Israel. Dios nos está formando. Dios nos está preparando. Dios nos está llevando a otro nivel. Estamos en las manos del alfarero. Y es importante que comprendamos que Dios está formando nuestra vida. Así como el alfarero le da forma al barro. Y las pruebas son parte de la técnica que Dios utiliza para formarnos. Mientras más pronto nos demos cuenta que Dios está tratando con nuestras vidas, con nuestras circunstancias, más pronto vamos a salir de ahí. Le debemos de creer a Dios. Dios es más grande que cualquier prueba. Dios es más grande que cualquier crisis. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Dios es más grande que cualquier adversidad. Pongámonos en las manos de Dios. Y Dios trae recompensa a nuestra vida cuando somos resistentes a las pruebas y a la adversidad. Y lo dice Santiago 1:12, que dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia, a los que no se quejan, a los que no se desesperan, a los que no tiran la toalla, a los que no se dan por vencidos. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es adecuada para las fuerzas y la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho, si tienes un gran reto, es porque tienes un gran destino. Y muchas veces los retos nos confrontan. Muchas veces tenemos miedo a los retos. Y si no vencemos esos retos, nunca vamos a mirar cuál es el gran destino que nosotros tenemos. Las personas extraordinarias pasan por pruebas extraordinarias también, porque enfrentan dificultades extraordinarias también. Tenemos la historia de Job. Si hay una historia que me impacta en mi vida, es la historia de Job. Job 1, versículo 1 y 2. Empieza esta narración, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Siempre que leo esto, a mí me toca mucho mi corazón. Ministra mucho este texto. Y este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice Job 1.
Job no había hecho nada malo. Job no se había equivocado. Para los ojos de Dios, Satanás va y se presenta delante de Dios. Y le dice Dios a Satanás: hey, ¿no has mirado a mi hijo Job? Un hombre temeroso de mí. Un hombre perfecto, recto y apartado del mal. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los varones de ese momento. Usted conoce la historia de Job. Un hombre que lo tenía todo. Esposa, hijo, dinero, ganado. Que estaba bien. De repente en un día, pierde todo. ¿Qué hizo Job? Si él le quería a Dios, si él amaba a Dios, era temeroso de Dios, era un hombre apasionado por Dios, era un hombre recto, y un día pierde todo. Perdió casa, sus 10 hijos murieron, perdió su ganado, perdió sus riquezas, y por si fuera poco, le dio una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía Job? Sarna, que en ese tiempo era una enfermedad mortal. Además de eso, tenía 3 amigos más cercanos a él, que empezaron a llenarlo de malos pensamientos. Y si le das todavía el tiro de gracia, tenía una esposa que tampoco ayudaba mucho, que digamos. Job 2:9 dice así: entonces le dijo a la mujer: ¿aún tienes tu integridad? Hey Job, mírate cómo estás. Estás en la pobreza, no tienes nada. Perdimos todo, Job. ¿Ustedes creen que la esposa de Job no le estaba reclamando a Job? Perdimos todo, Job. No tenemos hijos, no tenemos criados, no tenemos ganado, no tenemos dinero, no tenemos casa, no tenemos nada. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: ¿has hablado? ¿Qué? Y me encanta lo que le dice aquí. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, si yo fuera así de Job, yo estuviera enojado con Dios, yo estuviera molesto con Dios. La historia nos dice que pasó por un tiempo de desánimo, pero pronto recobró la confianza en Dios. La historia fue difícil, pero terminó como Dios tenía planeado su historia. Y así como la tiene planeada con nosotros también. Job 42, del 1 al 6, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se quede de ti, que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no comprendía. Versículo 4: oh, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5: de oídas te había oído. Yo muchas veces estuve como Job. Yo no conocía al Dios. Me habían presentado un Dios que yo no lo conocía.
De oídas lo había oído. De oídas sabía que existía, mas nunca conocía el corazón del Padre. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículo 10. Y ahí viene la recompensa, el gran milagro. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando quitó Dios la aflicción de Job. Cuando Job oró por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido quitadas de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que estaban le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se dolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Bendijo Jehová el postre estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y de asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Podemos ver el proceso de Job. Podemos ver la prueba de Job. También podemos ver la restauración de Job. Fue por medio de 2 palabras muy importantes para nuestro Dios: el perdón y la reconciliación. Job tuvo que perdonar, quitar la amargura de su corazón para poder orar por sus amigos que lo habían enfrentado y lo habían humillado. Pero por eso dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que él había perdido. Si nosotros le creemos a Dios, Él va a restituir todo lo que nosotros hemos perdido. Romanos 8:28 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora renunciemos a esa falsa enseñanza que el justo no debe de sufrir ni pasar por pruebas. En el libro de Job revela que el sufrimiento para el justo es necesario y es beneficioso también. Tenemos que permitir que la restauración, tenemos que permitir ser restituidos los años que hemos perdido. Necesitamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, dejando a un lado la amargura, dejando a un lado la soberbia, dejando a un lado el resentimiento, el rencor, y practicando el perdón y la reconciliación. Tenemos que recordar que Dios tiene un propósito para bendecir la vida de nosotros. Y con este texto termino. Isaías 43:2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegan, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué más promesa queremos de Dios? Tal vez hoy tú te sientas que estás pasando por un río. O tal vez te sientas que te estás quemando por tantas pruebas que estás pasando. Dios va a estar con nosotros. Esa es la promesa de Dios. Santiago 1:12 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Dios es bien. Dios es justo.
Dios quiere restituir los años perdidos. Para Dios nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. ¿Y sabe cuándo es el mejor momento para que Dios restituya los sueños? No es mañana, es hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de darle vida una vez más a esos sueños. Hoy es día de darle una vez más vida a ese propósito que Dios te ha dado, a ese anhelo que hay en tu corazón, a esos sueños que los ves incansables, que nunca van a suceder. Hemos leído que para Dios no hay nada imposible. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias en esta tarde, Padre, porque has hablado al corazón de nosotros. Padre, hoy, Señor, hemos creído, o yo he creído, Señor, a tu palabra, a tu promesa. Que esos años, Padre, perdidos, que esos sueños que han quedado en el olvido, que esos propósitos, Señor, que se ven muy lejos en la vida de nosotros, hoy hemos aprendido que tú vas a restituir una vez más esos años que hemos desperdiciado, Señor. Esos años que hemos perdido, el simple hecho por no creerte. Se nos han ido oportunidades, se nos han ido sueños de nuestras manos, por el simple hecho, Señor, al miedo, a lo desconocido. Hoy, Señor, te colocamos una vez más esos sueños, Señor, que han quedado, Señor, enterrados. Hoy los desenterramos en el nombre de Jesús, y empiezan a tomar vida una vez más. Hemos aprendido, Señor,